Buenas noches. ¿Qué tanto usted dice que alguien se calceteó para decir que no llegó a una cita? ¿O que peló el cobre porque dejó ver sus verdaderas intenciones? ¿Ha oído a sus abuelos decir mérmele? ¿Por qué las personas de izquierda son mamertas? En el 2012, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá publicó el primer Bogotálogo, un diccionario de usos, desusos y abusos del español que se habla en la capital y también en varias ciudades del país. Hoy hablamos con el autor de la tercera edición de este diccionario, Andrés Ospina, un escritor rolo obsesionado con el pasado y la historia. Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Ustedes nos están viendo por el streaming de YouTube, por la plataforma de Claro y por la página de Red Más. Estoy aquí hoy solo, pero no vayan a pensar que le corrí la butaca a Pacheco. ¿Pero qué es correr la butaca? Miremos a ver. Correr la butaca. Correr la butaca, llevar a cabo gestiones hipócritas para despojar a alguien de su trabajo o de su posición con el fin de, a su vez, quedarse con estos. Véase también chupamedias, sapo y la otra palabra no la puedo leer. Este es el Bogotálogo 3.0 que les mencionaba en la presentación y quiero darle la bienvenida ya a quien editó, hizo los textos y la investigación de esta edición y ya nos va a contar un poco más. Andrés Ospina es escritor, ha trabajado mucho en esos temas y es un gusto tenerlo en Zona Franca. Andrés, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar contigo y con todos ustedes en el programa. Bueno, empecemos por esta joya. La verdad, tengo que decir que nunca había visto las otras ediciones. Me encontré esto en una tienda de pura casualidad y pues quedé embelesado leyendo, viendo tantos términos que combinan definiciones técnicas, también un humor negro, investigación histórica. Háblenos un poco del Bogotálogo. Bueno, el Bogotálogo es un proyecto que ya viene cumpliendo más de una década a cuestas, lo estamos trabajando desde 2009. Con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la pretensión del libro es acercarnos a la forma como nos hemos expresado en Bogotá a través de la palabra, bien sea oral o escrita, en distintos años. Entonces, la práctica de Bogotálogo ha sido ir yendo de lugar en lugar, de personaje en personaje, de generación en generación, cazando palabras, entrevistando gente, buscando algunos recortes en hemerotecas y demás, y pues ya van 10 años o más de este libro que salió por primera vez en 2012, que empezamos a trabajar en 2009 y aquí estamos con una tercera edición. Ya vamos a hablar a fondo del Bogotálogo, pero la pregunta que sigue ahí es ¿por qué es usted la persona que está ahí? Porque a mí no me parece casualidad que sea usted quien está liderando este proyecto en esta edición. ¿Por qué nos habla un poco de usted y seguimos con este proyecto? Bueno, porque soy yo, supongo que porque tengo una inclinación especial por el pasado, un tema que me gusta mucho, tengo un afecto muy especial por el castellano y por el lenguaje, bien sea oral o escrito, y también, obviamente, porque soy bogotano y me interesa mucho mi ciudad en pasado. Entonces, pues he tenido la fortuna de hacer parte de este proyecto. Esto fue una convocatoria que se hizo, yo presenté un plan para hacer una investigación que fue favorecido y pues afortunadamente se ha construido una relación bien amigable con el fondo editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Entonces me tocó en suerte, cosa de la que estoy sumamente contento y además pues que me siento honrado de ejercer esa posición. Sí, vamos a empezar a compartir con la gente algunas de las palabras que seleccionamos, pero pues realmente recomendaría leerlo todo y vamos comentando algunas cosas. La más común que se oye tanto hoy, que además la mencionaba al comienzo del programa, mamerto. Ya vamos a tener en pantalla una definición de qué hablamos cuando hablamos del mamerto. Intelectualoide. En su acepción original, el término fue empleado para aludir a los miembros del Partido Comunista Colombiano. Dice más cosas el diccionario sobre mamerto, pero ¿agregaría usted algo más? Sí, agregaría que originalmente mamerto salió de una anécdota en principios del siglo XX, cuando un personaje llamado Filiberto Pinzón, que era de una de las colectividades comunistas, una era maoísta y la otra era de la línea marxista. Entonces había dos partidos comunistas, el Partido Comunista de Colombia y el Partido Comunista Colombiano, que tienen nombres muy parecidos.
En una de Típico de las la colectividades izquierda. estaba Filiberto Pinzón y él pedía que no lo compararan con los demás, no, era al contrario, perdón, estoy contando mal la anécdota. Había un personaje que era Gilberto Vieira, un personaje del Sí, Partido Comunista, que alguna vez se sintió muy ofendido porque lo estaban comparando con sus rivales de la otra colectividad comunista, y como muchos se llamaban Alberto, Gilberto y terminaban en Berto, la palabra mamerto surgió como una suerte de extensión de eso. Entonces él dijo, no quiero que me comparen con Gilberto, ni con Filiberto, ni con ningún otro mamerto. Pero en mis tiempos mamerto no tenía una connotación política. En mis tiempos, cuando yo estaba en la universidad, yo llamaba mamerto al que oía música de Silvio Rodríguez, al que tomaba canelazo, al claro. que olía o prendía palos de santo, lejos de tener la connotación política hoy polarizada que tiene. En mis tiempos era algo más amigable, quizá un tanto más costumbrista de pronto. Sí, es cierto. Los que ponían Silvio Rodríguez y calentaban a veces algún vino o alguna cosa. Y después yo creo que con la llegada del castrochavismo, el urismo, volvimos a aterrizar en la acepción, digamos, más despectiva de mamerto. Que interesante que en el origen además hay como una tensión muy típica de los movimientos de izquierda. No quiero que me asocien a este ni a este. Para no quedarnos solo en ese espectro, vamos al otro. Vamos a ver Godo. Godo, pues que está asociado hoy en día a los conservadores y a la gente de derecha, miembro del Partido Conservador Colombiano, individuo de ideas anticuadas. El origen del término se remonta a la llamada Guerra de Independencia, al ser el mote utilizado para referirse a los realistas, defensores nativos de la monarquía española, dado que la expresión chapetones era empleado tan solo para aludir a los nacidos en Europa. ¿Qué agregaría usted a la expresión Godo, Andrés? No, que yo creo que la godarria es importante, de todas formas hay algo de valioso en el conservatismo. Quizá el problema del godo extremo es cuando se convierte en alguien intolerante, de pronto quizá, cuando se convierte en alguien incapaz de aceptar otra idea, pero lo godo no necesariamente es despectivo, no creo. Y de hecho mucha gente, así como muchos nos declaramos mamertos, muchos se declaran muy honrosamente godos. La godarria. Dejemos parqueadas algunas palabras porque tengo otras cosas para retomar ahí. El proyecto empezó en el 2012, solo para tener una idea de cómo ha venido evolucionando. Cuando usted se involucra en esta etapa, ¿era así de grande el volumen? ¿Había menos palabras? ¿Cómo era el proceso de llegar a esa investigación, de combinar, como decía, ese tono a veces un poquito cínico, pero a la vez histórico y con un buen humor? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, por un lado está la investigación. Cuando empezó a hacerse Bogotálogo no había más que tal vez 2 o 3 páginas o algunas palabras, eso era un glosario muy escaso, y tuvimos que inventarnos la metodología para cazar palabras. Entonces eso implica muchas actividades. Una de las actividades que implica es acercarse a la prensa y tratar de localizar en lo que apareció en la prensa antigua palabras que quizá pertenecían al lenguaje oral. Muchas veces lo que uno dice en la calle no queda registrado en los libros, porque muchas de las expresiones de uso cotidiano en situaciones corrientes de la vida parecen muy vulgares o muy inapropiadas para un lenguaje formal o escrito. Entonces había que tratar de rastrear palabras que la gente usara. No tenemos ningún referente de qué acento tenían los habitantes de Bogotá hace quizá unos 150 años, por obvias razones. Y otra parte era acercarse a gente de distintas generaciones, hacer un buen número de entrevistas y preguntarles a distintos personajes cosas sobre su vida y hacer de eso una dinámica, un laboratorio para robarle palabras a la gente. Entrevistamos habitantes de Bogotá cuyas edades oscilan entre los tal vez 3 años y los 93 años. El entrevistado más grande que tuvimos en esa época fue el autor del himno de Bogotá, un buen amigo mío que falleció, don Pedro Medina Avendaño, el que escribió esta letra de Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Entonces hicimos unas entrevistas, luego empezó la fase de tabular esas palabras, de escribirlas, de hacer una curaduría, de investigar en efecto qué tan bogotanas, qué tan no bogotanas eran. Y finalmente vino lo más divertido, que es la definición, que de alguna forma es una aproximación muy personal al tema del castellano en Bogotá y que pues obviamente tiene sesgos, tiene caprichos, y pues la idea era hacer algo no solamente de diccionario en el sentido formal de la expresión, sino hacer literatura y jugar con las palabras y tratar de descubrir, perdón, claves de lo que somos. Yo decía en la introducción del programa que leyendo muchas de esas palabras definitivamente va más allá de la capital, de Bogotá, y pues Bogotá finalmente es una ciudad que involucra a todo el país. Pero usted diría que realmente esto conecta a distintas regiones, le habla a todo el país, o si no se fuera a enfocar y diría, no, esto realmente es sobre todo bogotano.
No, yo creo que Bogotá es el compendio, sin obviamente robarnos ese derecho a hacerlo, pero creo que Bogotá compendia a toda Colombia. Y a Bogotá llegan personajes de todas partes del país con distintos insumos culturales, con distintas historias personales. Y por lo tanto, pues algo que tiene que quedar muy claro y que queríamos dejar muy claro, que hemos venido afianzando en algunas ediciones de Bogotálogo, que a veces se malinterpreta, es que es un diccionario del habla cachaca. No es un diccionario de cachacos, ni de cachaquismos, ni de rolismos. Es un diccionario de cómo hablamos en Bogotá. Hay un ejemplo que yo siempre pongo que alude a una expresión que originalmente nos venía de la lengua portuguesa de Brasil, Sí. concretamente, que es parceiro y que se convirtió en Antioquia en parcero. El parcero antioqueño llega en algún momento a Bogotá y los bogotanos nos apropiamos de esa manera de expresarnos a tal grado que una de las frases que dijo Paul McCartney cuando saludó a su público en el Estadio del Campín fue buenas noches, parceros, después de decir hola Bogotá. Sí. Entonces, creo que es un tema mucho más nacional de lo que parece de pronto. Sí, y no sé si podamos, está lleno de fotos el libro maravillosas, pues supongo que ese fue un trabajo aparte. Voy a poner acá una en plano, pero yo no sé si eso se va a ver. Cuéntenos un poco de esa parte fotográfica, de escenas típicas capitalinas de comienzos de siglo. Aquí, por ejemplo, un rolo. Y de paso vamos a ver la definición de rolo que la tenemos ahí, o un cachaco, porque eso tiene su diferencia. Bajando las escalinatas del Congreso, está realmente ilustrado la chinamenta, los niños en el colegio. Cuéntenos un poco de ese proceso de fotografía y de ilustración del libro, que es realmente fabuloso. Bueno, tuvimos la fortuna y gracias por esas palabras, Carlos. Tuvimos la fortuna, la suerte de tener acceso a uno de los grandes archivos que hay de imágenes de Bogotá. Por un lado, del tema de desarrollo urbano, porque el Museo de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es el editor de este libro, cuenta con esos fondos y puede hacer uso de esos fondos. Y además tuvimos acceso a un programa que ha venido haciendo el IDPC, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, cuyo nombre es el Álbum Familiar de Bogotá, que es una convocatoria que se ha venido haciendo de muchos años atrás hasta hoy para que bogotanos de todas las condiciones nos envíen fotos de sus cotidianidades o de archivo de álbumes familiares. Entonces, teníamos una golosina que era un sinnúmero de fotos, yo creo que cientos de miles de fotos que pudimos usar como un pretexto para contar qué ilustran esos conceptos y que creo que hacen la experiencia del libro distinta, porque cuando uno se encuentra con la fotografía del libro veo que hay una emoción particular en quien lee eso, ¿no? Como que Sí, sí, causa sí. a veces una sensación de ironía o de risa o de tristeza o de nostalgia. El libro obviamente tiene un énfasis nostálgico, se parece un poco al autor, Sí. pero también mira el presente y quizá el futuro. Sí, ya vamos a hablar de ese elemento de la nostalgia porque definitivamente lo pude ver ahí. De todas formas, hay un elemento interesante en el libro y es que no está dedicado simplemente a describir ciertas palabras o abordarlas de una manera o histórica o satírica, sino también tiene una crítica al uso del español en ciertos casos. Y lo vemos desde el prólogo que hace Santiago Rivas. Voy a poner otro ejemplo que es el romboy, que es bastante típico. Yo venía en un trancón tremendo y me quedé atrapado en un romboy. Para hablar un poco de eso, de otras palabras que incluye el diccionario. Aborrecible vulgarismo procedente de la deformación del anglicismo round point, fácilmente sustituible por el hispánico glorieta. ¿Le ofende a usted encontrar tantas palabras, tantos vulgarismos que además los consigna en el diccionario, Andrés? No, realmente no me ofende y realmente me parece que deben existir. Y me gusta que exista el romboy. Lo que sucede es que el narrador que yo estoy pensando como el autor de ese libro, que no necesariamente soy yo, es quizá un alter ego más amargado de mí, pero no, yo celebro la aparición del romboy, me gusta que haya guachimanes, me gusta que haya un montón de cosas, el carelibro, por ejemplo, como llaman a Facebook hoy. Entonces yo no estoy en contra de eso. Quizá lo digo en ese momento para buscar el juego de la ironía, pero no, por supuesto que no, no soy un purista ni soy alguien que esté buscando gazapos para caerle a la gente, ¿no? Para montársela o para decirlo más anglosajonamente, para hacerles bullying. Montársela debe estar también acá, ¿o no? Una que a mí sí me ofende bastante y que incluso la menciona en el prólogo Santiago, que es, él dice que no se incluyó manejar, pero usted sí incluyó otra manera de decir lo que es yo manejo la parte de. Entonces cuando uno llega y le dice, no, no se maneja lo que es la gaseosa, pero manejamos lo que es la limonada. Vamos a ver la definición de yo manejo la parte de para cerrar estos ejemplos.
Ya la vamos a tener un segundo en pantalla. ¿Qué podemos decir además de ese tipo de expresiones que lo que hacen? A ver, le damos la primero. Fórmula de reciente cuño e inexplicable origen, utilizada por empleados de rango medio-bajo para aludir al oficio que desempeñan o a las funciones que pueden llegar a cumplir. Yo manejo la parte de ventas y de atención al cliente. ¿Por qué en Bogotá, y yo no sé, uno tiende a pensar que esto es solamente nosotros, tendemos a veces a emplear fórmulas para lucir un poco más formales, para decir las cosas eufemísticamente, pero al final lo que hacemos son unas construcciones larguísimas como esta? Yo siento que es un afán por no disgustar al otro, quizá. Yo creo que los bogotanos tenemos mucho miedo de ofender al prójimo y tenemos mucho miedo de obrar de una manera más directa. Entonces creo que nos arropamos en esos eufemismos, en esos términos y empezamos a decir una cantidad de cosas. Una muy típica, por ejemplo, de call center, que no entiendo por qué sucede. Cuando alguien llama de un call center, lo primero que te dices, el día de hoy te estamos llamando para ofrecerte, el día de hoy. O sea, basta con decir hoy, nos ahorramos quizá unos segundos de conversación y es mucho más fácil comunicar las cosas así. Y ahí encuentra uno una gran cantidad de sobrecorrecciones, por ejemplo, la gente que se opone a que uno diga poner y que dice colocar en lugar de poner. El poner entró en crisis, ¿no? Ahora que cierta expresión es no, ahora es una marca de clase. Nadie acepta ahora el poner y ahora todo está situándose, colocándose. A mí en particular sí me genera un poquito de incomodidad. Nosotros manejamos aquí lo que son los comerciales, Andrés, entonces acompáñenos otro rato, ya regresamos, ustedes tampoco se muevan. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos hablando de este libro con Andrés Ospina, el bogotálogo, que a mí me cuesta trabajo a veces pronunciar bogotálogo, me enredo ahí. Y para cerrar, una palabra más que aquí con los de producción estamos mencionando, que es el de rolo. Rolo, rola, porque cuando uno va a otra parte le dicen, usted sí es muy rolo, y pues sí, es verdad, no puedo ocultar que soy rolo. Gentilicio de tinte despectivo con el que el resto del país suele referirse a quienes deben su origen a la bella ciudad de Bogotá. Ahí también hay una reivindicación de Bogotá, eso me parece maravilloso. Pero también le dicen mucho rola a la gente del centro del país o cachaco. ¿Qué diferencia hay ahí, Andrés? Originalmente el rolo era el bogotano, no hijo de bogotanos, es decir, el bogotano que no era raizal. Por ejemplo, yo soy un rolo, ninguno de mis padres es bogotano, entonces yo soy un bogotano adoptivo, digamos, trasplantado genéticamente acá, pero no soy un bogotano en el sentido puro de la expresión. Cachaco, en principio, tiene dos significados. Uno, el cachaco es el bogotano puro, digamos, de abolengo bogotano. No quiero entrar en racismo ni en clasismo, no creo en eso, por supuesto, pero digamos que el bogotano urrutia, urrea y demás es el cachaco en el sentido bogotano de la expresión. No obstante, desde otras partes de Colombia, o no sé, ¿qué puedo pensar yo? Costeños de Río, en alguna parte, en Palmira o algo parecido, y tú llegas a la costa, te van a decir cachaco, aunque no necesariamente vengas de Bogotá. Pero lo curioso es que no hemos podido, puedo decirles con toda sinceridad que Bogotálogo se ha investigado con mucho tesón y con mucho ahínco, pero hasta la fecha no hemos podido llegar a la verdad comprobable con respecto al origen de los términos rolo o cachaco, por lo menos a la etimología. Sabemos que el cachaco comienza a aparecer a finales del siglo XIX, concretamente en el centro de Bogotá, que era la circunscripción que tenía Bogotá en ese entonces, pero no sabemos de dónde viene la palabra rolo, por ejemplo. No de sé todas si maneras, rola, sí. que da vueltas o algo parecido. Sí me consta que le han metido la ficha, que es otra expresión que está a esa investigación. Pues Andrés, este libro definitivamente lo recomendamos, es un trabajo tremendo el que han hecho varias alcaldías y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para preservar esto y para adaptarlo a los tiempos y mostrarle a las personas esto de otra manera. Viene con unas cartas muy bonitas que se me quedaron en la casa, con algunas de las expresiones que están acá incluidas. Y esto me conecta con una cosa que usted decía, y es la nostalgia que puede haber, que se refleja en algo de su trabajo. Usted ha hecho cosas en canales públicos, en canales educativos, y uno ve muchas veces como el fondo donde está usted, acetatos, máquinas de escribir. Cuéntenos un poco esa relación suya con el pasado y esa idea de una nostalgia que siempre está presente en muchas de las cosas que usted hace y que nosotros vemos, por ejemplo, en Twitter. Sí, es verdad, no entiendo porque eso sería una pregunta más para mi psiquiatra, pero desde que tengo conciencia, o sea, desde que tenía 3 o 4 años, yo tenía una fijación particular con el pasado. No entiendo por qué. Tengo un fetichismo, un interés por el pasado, creo que
es algo que se debe considerar con más cuidado y es algo que ha atravesado toda mi obra hasta el momento. Casi que todo lo que he escrito, todo lo que he escrito en realidad ha tenido una relación muy cercana más con el pasado que con el presente que me rodea. No sé por qué sucede, pero lo disfruto y me parece también que el pasado es una manera de descubrirnos en aquello que hemos sido y quizá de no repetirnos en el error, con el cliché este de que uno está condenado a repetir aquellas cosas que no conoce de la historia propia. Creo en eso, pero además me entretiene mucho quizá dar un Y, viaje a otros espacios, quizá sentir que estoy viajando en el tiempo, quizá alejarme de este entorno que tengo a veces y que es tan tosco, y eso me lleva al pasado, pero la verdad no tengo una explicación con respecto a ese interés, no la he podido ¿Y encontrar todavía. pero en qué época le habría gustado vivir del pasado? Me imagino que eso lo tiene más o menos resuelto. Hay muchas, me causa mucha curiosidad como a muchos habitantes de Bogotá, por ejemplo el 9 de abril de 1948, pero también me hubiera gustado vivir en tiempos bíblicos. Y no es un tiempo, no es una alusión a Bogotá, me hubiera gustado quizá conocer a Moisés, si acaso existió, o me gustaría ver cómo era esta sabana de Bogotá hace 700 años, cuando todo lo que nos rodea seguramente era campo. No tengo una época favorita, pero por morbo me gustaría ir con Sí. una cámara como las que usamos ahora y grabar el 9 de abril a ver quién mató a Gaitán. Bueno, eso sería tremendo. Vamos a ir poniendo en pantalla algunas animaciones. Le quería hacer una pregunta sobre eso, pero quiero conectarlo con un tema de cierre. Unas animaciones que se han hecho con una aplicación que a mí en particular me asusta un poco. Ese es José Asunción Silva. También usted lo ha hecho con fotos personales, pero no es la única persona que he visto yo en redes haciendo esto, y es conectando cosas del pasado para darles vida. Usted, por ejemplo, tiene una relación, digamos, distinta con la tecnología. Para nosotros planear el programa de hoy, usted no utiliza WhatsApp, no, supongo que no tiene un teléfono inteligente. Cuéntenos brevemente cuál es esa relación que tiene con la tecnología, que a pesar de que la usa, yo veo o intuyo que hay una distancia grande ahí. Ahí vemos una foto de su bisabuela, si no estoy mal. Ah, esa era mi bisabuela Alicia, que para mí también fue muy impresionante y coincido contigo en que puede llegar a ser bastante acojonante y asustador ver a esos personajes que uno no conoció moviendo los ojos y hablando. Yo tengo una buena relación con la tecnología, tengo una buena relación con los computadores, tengo una buena relación con las tablets, pero el smartphone es algo a lo que le huyo mucho más que por un tema de nostalgia o por un asunto de declararme en contra de los avances del presente, porque me parece que es tremendamente invasivo y me parece que es una herramienta de espionaje. Entonces le tengo pánico a eso, pero me gusta divertirme con estas aplicaciones. Por ejemplo, esto que estamos viendo de José Asunción Silva, o de mi bisabuela que vimos hace un rato, o de mi abuelita que vimos hace otro tanto, es una labor totalmente ociosa. Es decir, y además aprovecho este espacio para decirlo porque mucha gente quiere hacerlo. Hay una aplicación y también funciona en línea que se llama MyHeritage, y ahí uno encuentra esa posibilidad de cargar una foto, ojalá de alguien que ya no esté o que no hayamos conocido, y ponerla a parpadear y a mover. Son cosas que hace la inteligencia Impresionante. artificial. Entonces, de manera ociosa, yo empiezo a tomar todo lo que tengo escaneado de fotos familiares y trato como de reencontrarme de alguna forma con antepasados míos y con seres a los que admiro, pero realmente eso no tiene mayor mérito, aparte obviamente de lo creepy. No estoy utilizando bogotanismo, estoy utilizando un anglicismo de lo creepy, que es uno ponerse a buscar algo como eso, ¿no? O sea, animar a alguien, ¿no? Pero esto me hace pensar que estamos muy cerca del momento en que vamos a poder hacer montajes terribles. Ahí De va ahí la sonando mi teléfono. tecnología ¿Usted algún timbre? está importunando. Tengo que decir que me da envidia, no, si tiene que contestar, por favor. Me da mucha envidia Oh, que usted no tenga WhatsApp. Eso tengo que decir, y ese teléfono está clásico. Pues Andrés, me tengo que ir, pero quiero dejar mencionar una cosa muy rápido de los libros que usted ha escrito. Yo leí una novela que usted hizo, una novela histórica sobre Jiménez, sobre el gran cronista judicial de comienzos del siglo pasado, y también hizo una sobre Chapinero. ¿Está trabajando en algo relacionado con estos temas? Rápidamente, como algo sobre su obra para cerrar, que me parece que se conecta con todo esto. sí, estoy trabajando en algo, todavía no tengo claro para dónde voy. Espero que sea algo lindo y espero que no sea en Bogotá, para salir un poco del cliché. Pero creo que a muchos creadores de nuestra generación, y cuando hablo de nuestra generación hablo de toda la gente que está viva en este momento de la historia, tenga 20 años o tenga 80 años, nos corresponde quizá la labor de atar un pasado con un futuro, y eso es interesante. Entonces pienso que en la escritura uno a veces puede hacer las veces de medium para unir un tiempo Sí. con otro, para
armar fichas de un rompecabezas que es la historia, y también pues para ofrecer una experiencia de entretenimiento a la gente, y creo que pues de eso va mi literatura, que ha tenido en materia de ficción una novela que se llama Chapinero, que es una novela contada por varias voces en distintos momentos en la historia de un barrio. Está Jiménez, que es la historia de José Joaquín Jiménez, un periodista real que existió en Bogotá y que me llevó a buscar en archivos familiares y demás. Y hay otras cosas más, he estado mirando pues también la literatura infantil, otro tipo de cosas, pero lo curioso hasta hoy es que el pasado me lleva. Tal vez me debo salir de eso, ¿no? Algún día sucederá, pero por ahora estoy anclado en ese pasado. De pronto una novela futurista, como el antítesis de esto. Pues, Andrés, lo dejamos para que pueda atender esa llamada urgente. Gracias por pasar por Zona Franca, de verdad, muy recomendado este compendio, este diccionario, y pues seguiremos charlando.